Padre Celestial, venimos ante tu trono esta noche con confianza, porque venimos en el nombre de Jesús. Venimos implorando sabiduría de lo alto, pues nuestro conocimiento es tan limitado y nuestra mente es tan débil. Te ruego, Señor, esta noche que tú abras nuestro entendimiento, y no solo para que podamos entender, sino que abras nuestros corazones para que podamos recibir y podamos obedecer tu voluntad como se haya revelado en tu palabra. Bendice particularmente a las visitas que nos acompañan. Estamos muy contentos de que estén ellos con nosotros. Bendíceles en forma especial a ellos en esta noche. Gracias te damos por el privilegio de la oración y gracias por escucharnos y respondernos, porque te lo solicitamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Al examinar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, especialmente Apocalipsis, que es una ampliación de Daniel, encontramos que el gran conflicto final en este mundo va a tener que ver con dos individuos que exigen adoración. Por un lado está Dios, que exige nuestra adoración. Y por el otro lado está la bestia, que va a exigir también adoración. En el lado de Dios, Dios tiene una señal. Esa señal se conoce como el sello de Dios. Pero la bestia también tiene su señal. Se llama la marca de la bestia. Es decir, el conflicto final tiene que ver con dos individuos que exigen adoración y sus respectivas señales. Y esta noche vamos a estudiar un poco en cuanto a estas dos señales, y mañana en la mañana, Dios mediante, a las 9 y a las 11, ya se anunció quiénes deben venir cuándo, vamos a completar el tema de esta noche, hablando un poco más específicamente del tiempo cuando la bestia va a exigir adoración y de la marca que él va a imponer. El libro de Apocalipsis indica claramente que el conflicto final tendrá que ver con la adoración. Permítame mencionar que el conflicto final tendrá que ver primordialmente con los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Y déjeme ilustrar ese punto del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 13, 3 y 4, no tienen que buscarlo, solo voy a mencionar de paso. En Apocalipsis 13, 3 y 4 dice que la bestia va a exigir adoración en lugar de Dios. Esa es una violación del mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. Pero también va a tener que ver con el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice: no hagas imagen ni te inclines ante las imágenes. Y la Biblia dice que la bestia de la tierra va a ser una imagen de la primera bestia y va a exigir que se le adore. Esa es una violación del segundo mandamiento. Pero el conflicto va a tener que ver también con el tercer mandamiento, porque nos dice en Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 6 que la bestia blasfema el nombre de Dios. Y dice en la Biblia, en el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así que el conflicto tiene que ver con el tercer mandamiento. Y el conflicto tendrá especialmente que ver con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El mandamiento que nos insta a adorar al Creador. El sábado es aquella señal que nos insta a honrar a Dios el Creador, y de eso vamos a hablar en esta noche. Ahora, la Biblia también deja muy en claro que la vasta mayoría del mundo va a terminar adorando a la bestia y la imagen y recibiendo la marca de la bestia. Pero el libro de Apocalipsis también nos indica que Dios va a tener un remanente, un pequeño grupo en el planeta Tierra que va a ser fiel a Dios y va a recibir en contraste el sello de Dios. Es decir, la mayoría del mundo va a seguir a la bestia y va a recibir su marca, mientras que habrá un pequeño remanente que adorará al verdadero Dios y recibirá el sello de Dios en sus frentes.
Uno quisiera que la mayoría recibiera el sello de Dios, pero la mayoría nunca ha estado con Dios. Podemos pensar, por ejemplo, del tiempo del diluvio. Indudablemente, antes del diluvio, en esta tierra había millones de personas. Habían pasado más de 1600 años desde la creación. Si sacan las cuentas, van a encontrar en un mundo donde los hombres vivían hasta tener casi 1000 años, donde Dios había dicho fructificar y multiplicar. No había escasez de recursos, no había casi enfermedad. Es decir, había muchísimas personas en el mundo antes del diluvio, pero en el momento de la realidad, solamente 8 personas entraron al arca, un remanente fiel. La minoría siempre ha estado con Dios, no la mayoría. Nos encanta la idea de que las mayorías tienen razón, pero cuando examinamos la Biblia nos damos cuenta que las minorías son las que generalmente están con Dios y tienen la verdad. Vamos a hablar entonces por unos minutos esta noche sobre la adoración a Dios. En primer lugar, queremos notar qué es lo que distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes. Vayan conmigo a Primera de Crónicas, el capítulo 16 y el versículo 26. Primera de Crónicas 16, 26. El punto que estamos trazando ahora es ¿cuál es la característica que distingue al verdadero Dios de todos los que falsamente profesan ser Dios? Dice allí, en 1 Crónicas 16, 26, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas, significa pero, Jehová hizo los cielos. ¿Qué distingue a Dios de todo falso pretendiente? El hecho de que Dios es el creador. Ningún falso Dios puede profesar ser el creador. Lo que distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses que pretenden ser Dios es que Dios es el creador. Y porque Dios es el creador, sus criaturas le deben adoración y homenaje. Vayan conmigo al Salmo 95 y vamos a leer los versículos 1 al 6. Salmo 95 y el versículo 1 al 6 nos describe por qué debemos nosotros adorar a Dios. Sabemos que el hecho de que Dios es el creador indica que Él es el verdadero Dios, pero ¿por qué debemos nosotros adorar a Dios? El Salmo 95 versículo 1 dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Ahora, ¿por qué debemos hacer eso? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande ¿sobre qué? Sobre todos los dioses. Ahora, ¿por qué Dios es Dios por encima de todos los tales llamados dioses? Versículo 4. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él que lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Nuevamente notan aquí que lo que distingue al verdadero Dios del falso dioses es que Dios es el creador. Y luego explica el versículo 6 cuál debe ser nuestra respuesta a Dios por ser Él el creador. Dice el versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Por qué debemos nosotros adorar a Dios? Porque Él es nuestro creador. Y el hecho de que Dios es el creador lo distingue de todos los falsos pretendientes. Leamos otro texto de la Biblia que indica por qué debemos nosotros adorar a Dios. Vamos al libro de Nehemías, el capítulo 9 y el versículo 6. Nehemías, el capítulo 9, 6, repite la misma idea que leímos en el Salmo 95. Dice allí lo siguiente: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella.
los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas. Y ahora escuchen cuál es la respuesta de las criaturas. Dice, y los ejércitos de los cielos te adoran. Así que, ¿qué es lo que distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? Que Dios es ¿qué? El creador. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta por ser Él nuestro creador? Debemos adorarle, arrodillarnos y rendirle homenaje como el único Dios verdadero. Pero ahora escuchen lo que voy a decir. Dios estableció una señal para recordarnos que Él es el creador. Quiero invitarles a ir conmigo al libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 31. Aquí se relata el sexto día, el último día de la creación. Dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día ¿qué? Sexto. ¿Cuándo terminó Dios su obra de creación? El sexto día, porque sigue diciendo el capítulo 2:1, que en realidad continúa el pensamiento del 1:31, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿En cuántos días terminó Dios su obra de creación? ¿Acabó su obra de creación? ¿En qué? En 6 días terminó su obra de creación. Pero ahora tenemos un problemita. Y ustedes dicen, ¿cuál es el problema? Tenemos que leer Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Acabamos de leer que Dios terminó o acabó su obra el sexto día. Pero el capítulo 2 y el versículo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Ven cuál es la situación? El versículo anterior dice, acabó el sexto. Aquí dice, acabó el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y inmediatamente nos preguntamos, ¿cómo es que Dios puede acabar algo 2 veces? Acabó el sexto día, pero dice, acabó el séptimo día. ¿Cómo lo explicamos? Permíteme darle un ejemplo. Quiero que se imaginen a un artista, un pintor. El pintor toma la madera que forma el cuadro, tiempla el lienzo, le pone grapas, y entonces el primer día le pone algunos colores ahí al lienzo, y cuando termina el primer día, mira lo que ha hecho y dice, me quedó bueno. El segundo día el artista se sienta y agrega algunos colores, algunos objetos, tal vez algunas nubes en el cielo, y entonces cuando termina el segundo día, el artista da un paso atrás y dice, me quedó bueno. Y el tercer día el artista nuevamente empieza a trabajar, le agrega ahí algunos arbolitos, algunas flores, algunas plantas, y cuando termina el tercer día, el artista echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El cuarto día, claro, tiene que colocar el sol en el cielo, y tal vez a veces aparece la luna durante el día, y pone eso en el cuadro, y cuando termina el cuarto día, mira y dice, me quedó bueno. El quinto día pone unas aves ahí volando por el cielo, y unos pececitos saltando del lago que está allí, y cuando termina el quinto día, mira y dice, me quedó bueno. El sexto día pinta animales sobre la tierra, pinta un hombre y una mujer allí en medio de ese hermoso huerto, y cuando termina el sexto día, mira el cuadro y dice, me quedó bueno en gran manera. Pregunta, ¿terminó su obra? Sí y no. La obra de pintar el cuadro está terminada, pero falta algo. ¿Qué falta? La firma, identificando a quién pintó el cuadro, quién creó el cuadro.
Dios terminó de pintar el cuadro el sexto día. Y el séptimo día fue la firma de Dios que identificó quién había creado todo. Por eso Dios acabó su obra de pintar el cuadro el sexto día, pero el séptimo día le faltaba algo, tuvo que poner la firma. Esta creación la hizo Dios. Ahora yo no sé si ustedes notaron, pero hay varias cosas interesantes en cuanto a Génesis 2 y el versículo 2 y 3. ¿Qué día es el sábado? Vamos a leer otra vez Génesis 2, 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día. Me parece que Dios quiere que sepamos que es el séptimo. Acabó Dios el día séptimo de la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora permítame recalcar algunos puntos de estos dos versículos. En primer lugar, los días de la creación fueron días literales, días de 24 horas cada uno, como los conocemos hoy. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabemos nosotros que los días de la creación fueron días literales de 24 horas como los conocemos hoy? Ustedes saben que hoy en día la evolución se ha proliferado por todas partes del mundo. Hay pocas personas hoy en día que creen el relato de Génesis. Inclusive les voy a mostrar mañana que Francisco I dice que nosotros vinimos del mono o del mico. Se lo voy a leer. El Papa enseña que nosotros llegamos a existir por la evolución. Y no solo Francisco I, sino también Juan Pablo II. Y varios papas antes que ellos enseñan que el hombre llegó a existir por el proceso de evolución. Pero el relato de Génesis indica claramente que los días de la creación fueron días literales de 24 horas. ¿Cómo sabemos eso? Por varias razones. En primer lugar, dice que cada día tuvo tarde y mañana. Sería medio ridículo decir que cada día tuvo tarde y mañana y que el día se compusiera de millones de años. No tiene sentido. Tarde significa cuando se pone el sol y mañana cuando se levanta el sol. Es una expresión que indica un día literal. Además de eso, en el Salmo 33 dice que Dios habló y existió. Hay lenguaje inmediato. Y en el relato de la creación dice, después que Dios creó de algo, dice, y fue así. Es decir, el lenguaje es un lenguaje inmediato, un lenguaje rápido. Además de eso, la mayor evidencia que tenemos de que los días de la creación fueron días literales es el cuarto mandamiento, al cual vamos a llegar más adelante. En el cuarto mandamiento, Dios le dice al hombre, trabaja 6 y reposa el séptimo, como yo trabajé 6 y reposé el séptimo. ¿Cómo podía Dios pedirnos que siguiéramos su ejemplo de trabajar 6 días y reposar el séptimo si los días fueron millones de años? No podríamos seguir su ejemplo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El cuarto mandamiento indica de que Dios trabajó 6 días literales, reposó el séptimo día literal, y por lo tanto nos dijo a nosotros, ahora tú trabajas 6 días literales y reposa el séptimo día literal siguiendo mi ejemplo. El relato de Génesis indica claramente que los días de la creación fueron días literales, que lo que relata Génesis 1 sucedió exactamente como dice allí. El hombre no llegó a existir por evolución. Y como dijo una persona, dice, si tú quieres venir del jardín del zoológico, yo no tengo ningún problema, pero yo vine del jardín del Edén. Ahora, 3 cosas que hizo Dios en la creación, en Génesis 2, 2 y 3. Dice en primer lugar que Dios reposó. En segundo lugar dice que Dios, ¿qué? Bendijo. Y en tercer lugar dice que Dios, ¿qué? Santificó. Recuerden esas 3 palabras. Dios reposó,
Dios bendijo y Dios santificó el sábado, porque en unos momentos vamos a volver otra vez a esas palabras. Ahora, también notamos que cuando Dios estableció el sábado, no existía ningún judío. ¿Había algún judío en el huerto de Edén? La palabra judío viene de Judá. El pueblo de Israel se origina en los tiempos de Abraham. Abraham es el padre. Los mismos fariseos decían eso en Juan el capítulo 8. Nuestro padre es Abraham. Mucho después de la creación. Yo pregunto, ¿el sábado se creó antes o después del pecado? Antes del pecado. Entonces el sábado no fue hecho para los judíos, ni fue hecho tampoco después del pecado para demostrarnos el reposo que podemos tener en Cristo Jesús, espiritualizando el sábado. No, el sábado fue hecho originalmente antes del pecado y no fue para los judíos, porque lo estableció Dios antes que existiera un judío. Ahora, algunas personas dicen, Pastor Bor, no es posible que el sábado de hoy no sea el mismo sábado de la creación. ¿Cómo sabe usted, Pastor Bor, que el ciclo semanal ha continuado desde el comienzo hasta el día de hoy, el ciclo semanal de 7 días? Quiero leerles una cita de un escritor, es un científico creacionista con el nombre de Henry Morris. Escribió un libro que se llama Creacionismo Bíblico, no es adventista, es evangélico. Escribió lo siguiente: el mismo Señor trabajó 6 días y reposó el séptimo, estableciendo así un patrón permanente para beneficio de la humanidad. ¿Qué hizo Dios? Trabajó 6 días y reposó el séptimo, estableciendo un patrón o un modelo permanente para la raza humana. Pero saben, luego entonces él escribe en el siguiente párrafo, él dice, pero podemos guardar cualquier día porque no podemos estar seguros que el ciclo semanal de hoy es el mismo ciclo semanal de la creación. Ahora, déjenme compartir esto con ustedes. Los cristianos hoy en día dicen que ellos guardan el domingo en honor ¿a qué? A la resurrección de Cristo, ¿sí o no? Sí, porque Cristo resucitó el domingo, nosotros guardamos el día domingo. Entonces yo les pregunto, ¿el domingo de hoy es el mismo domingo de la resurrección? Los cristianos dicen que sí, sí. Dicen, yo voy a la iglesia el domingo, pues es el día que Cristo resucitó. Pero escuchen bien, si el domingo hoy es el mismo domingo que Cristo resucitó, el sábado es el mismo sábado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No podemos decir, el domingo de hoy es el mismo domingo de resurrección, pero el sábado no es el mismo sábado. Los que guardan el domingo están admitiendo que el ciclo semanal, por lo menos desde los días de Jesús, no ha cambiado. Pero algunos dicen, pastor, ¿cómo sabe usted que el ciclo semanal antes de Jesús es el mismo ciclo semanal de hoy? Muy sencillo, mis queridos hermanos y amigos. El creador del sábado fue Jesús. Amén. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Y ustedes creen que Jesús iba a guardar el día que no era el día que él hizo en la creación? Si Cristo guardó el mismo sábado de hoy, tiene que haber sido el sábado de la creación, porque Jesús lo creó y él no iba a guardar el día equivocado. Espero que estén entendiendo lo que estoy diciendo. Ahora, ¿saben lo que han hecho algunos? En Europa los calendarios empiezan con el lunes como el primer día. ¿Y con qué fin empiezan el lunes el calendario? Pues si usted empieza el lunes el calendario, ¿cuál sería el séptimo día? El domingo. Y aquí en Colombia tienen un programa que se llama El Séptimo Día. ¿Y qué día se da ese programa? El domingo. Entonces todo el mundo dice, el séptimo, hay que guardar el sábado. Y el séptimo día sábado es el domingo. No funciona. Porque la Biblia dice que Cristo resucitó el primer día de la semana. Ahora, si Cristo resucitó el primer día de la semana y los calendarios dicen que el lunes es el primer día, entonces Cristo tiene que haber resucitado el lunes. Es un método de tratar de evadir el mandato de Dios de guardar su santo día sábado. Satanás ha hecho que la gente ponga
en el calendario el lunes como el primer día para que se pueda decir que el domingo es el séptimo. Pero el domingo no es el séptimo, el sábado es el séptimo, el día que Cristo reposó en el sepulcro. Ahora, vamos al Salmo 24, 1 y 2. Salmo 24 y el versículo 1 y el versículo 2. Texto muy importante que está relacionado con lo que estamos estudiando. Dice allí el salmista: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es todo lo que está en este mundo? ¿Por qué es de él? Leamos el versículo 2. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Por qué es la tierra y su plenitud propiedad de Dios? ¿Porque él qué? Porque él lo hizo, porque es el creador. Entonces yo le pregunto, ¿de quién es la luz? ¿De quién? Primer día hizo la luz, ¿verdad? ¿De quién es la luz? De Dios. ¿Por qué? Porque lo hizo. ¿De quién es el firmamento? ¿Por qué? Porque lo hizo. ¿De quién son los árboles y las plantas y las flores? ¿Por qué? Porque lo hizo. ¿De quién son el sol, la luna y las estrellas? De Dios. ¿Por qué? Porque Él los hizo. ¿De quién son los peces y las aves? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios los hizo. ¿De quién son los animales, las bestias que andan en la tierra? De Dios. ¿Por qué? Porque los hizo. ¿De quién es el hombre que fue hecho el sexto día? De Dios. Pero el sábado es de los judíos. ¿Quién hizo el sábado? Hizo el sábado en la misma semana de la creación. Usted no puede decir que todo lo que hizo Dios es de Dios porque lo hizo, pero el sábado es de los judíos. El sábado es el sábado de Jehová tu Dios, dice la Biblia. Y es de Jehová tu Dios porque lo hizo. La Biblia dice que Jesús es Señor ¿de qué? Es Señor del sábado. Ahora, Dios mandó al hombre que guardara el sábado como recordativo de la creación. Dios nos dio un memorial semanal para recordar, para mantener fresca en nuestra mente la idea de que Dios es el creador, porque Él sabía que posiblemente podíamos olvidarnos. Vamos al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20 y el versículo 8 al 11. Éxodo 20 y el versículo 8 hasta el versículo 11. Acuérdate del día de reposo. Permítame explicarles algo de eso del día de reposo. Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera de 1960. Si ustedes leen la versión de 1909, van a encontrar que cada vez que aparece acuérdate y luego se menciona el sábado, no dice día de reposo, sino que dice acuérdate del sábado. Es más, si ustedes van a las versiones católicas no dicen acuérdate del día de reposo, dice acuérdate del sábado. Ahora, lo que sucedió fue que las sociedades bíblicas, la Iglesia Adventista ha apoyado fuertemente las sociedades bíblicas porque creemos en la importancia de distribuir la Biblia. Ellos decidieron hacer este cambio y todos los lugares donde dice sábado decidieron poner día de reposo porque lo hace ambiguo. Día de reposo puede ser cualquier día, pero sábado es sábado. La Iglesia Adventista protestó. Dijeron, eso no es justo porque no dice Shabbat en el Antiguo Testamento y dice Sabatón en el Nuevo Testamento. Es sábado, no día de reposo. Entonces las sociedades bíblicas dijeron, bueno, está bien, hagamos entonces un trato. Le vamos a poner al pie de la página un asterisco en letra chiquita que dice, aquí equivale a sábado. Pues si equivale a sábado, pongan sábado. Y van a encontrar versiones que dicen, aquí equivale a sábado. Pues si equivale a sábado, ponga sábado. ¿Por qué van a poner día de reposo allí? Así que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás
y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para los judíos. ¿Me está fallando la visión? El sábado es que día, el séptimo es día sábado para Jehová tu Dios. ¿Por qué es para Jehová tu Dios? Porque Él lo hizo. ¿Saben que en ninguna parte de la Biblia aparece nunca la expresión sábado de los judíos? Ni una vez en toda la Biblia. Pero las iglesias protestantes hoy en día dicen, el sábado es hora de los judíos. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Sigue diciendo, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora va a dar la razón por la cual Dios dijo en el 4º mandamiento de la ley de Dios que debemos guardar ¿qué? El sábado. No solamente lo hizo como señal, sino que dice guárdalo ahora como señal. Aquí viene la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y ahora escuchen, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora yo les pregunto, ¿esas son las mismas 3 cosas que Dios hizo en la creación? ¿Las mismas 3? Yo pregunto entonces, ¿el sábado del cuarto mandamiento es el mismo sábado de la creación? ¿Es el séptimo día? Dicen ambos que Dios reposó, que Dios bendijo el día, que Dios santificó el día. El sábado del 4º mandamiento es el sábado de la creación. Y en la creación no había judíos. Fue creado por Dios originalmente como parte de su plan original. Obviamente los días fueron días literales. Porque sería ridículo si cada día duró millones de años, cada día es 1.000.000 de años, 6 millones, y entonces Dios reposa el 7º millón, y entonces Dios le dice al hombre, ahora tú trabajas 6 y reposa el 7º. Sería medio absurdo pensar que Dios diga, yo trabajé 6 y reposé el 7º, si fueron millones de años. Dios está diciendo, yo trabajé 6 días literales, reposé el 7º y tú ahora sigue mi ejemplo. Fueron días literales. Además de eso, ustedes notan que el mandamiento comienza diciendo, acuérdate. Eso indica que el sábado existía antes de la creación, antes de que entrara el pecado. Acuérdate. Porque no podemos acordarnos de algo que no haya sucedido en el pasado. Por ejemplo, yo podría preguntarles a algunos de los que estuvieron en el 2005, cuando tuve conferencias aquí, les puedo decir, ¿se acuerdan de cuando tuve las conferencias aquí en el 2005? ¿Puedo yo decir, ¿se acuerdan si no estuve aquí antes? No. Por eso el 4º mandamiento dice, acuérdate, porque Dios está llamando la atención al día como Él lo estableció. ¿Cuándo? Como Él lo estableció en la creación. Y ahora escuchen lo que voy a decir. Aquí viene algo muy interesante. ¿Quién fue el creador? Fue Dios a través de Cristo. Dice en Juan 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, por Jesús. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. El creador, el agente activo de la creación fue Cristo Jesús. Ahora saben lo que es interesante. Lo que Jesús hizo en la creación le ocurrió también en la redención. ¿Qué día terminó Cristo la redención? Cuando dijo en la cruz, ¿qué cosa? Se terminó, consumado es. ¿Y luego qué hizo Jesús después de eso? Reposó en el sepulcro el sábado de sus obras de redención. Lo que hizo en la creación, lo hizo también en la redención. Trabajó 6 creando, reposó el 7º. Jesús trabajó para redimir al hombre y reposó en el sepulcro el 7º día. Ahora escuchen lo que voy a decir. Algunos teólogos, la mayoría de los teólogos, no adventistas, dicen, mire,
En Génesis es verdad que Dios reposó el sábado, pero ahí dice que Dios reposó. Ahí no dice que Dios le mandó al hombre que reposara. No hay un mandato ahí que diga que el hombre debía reposar. Y es verdad. Ustedes miran allí en el relato de Génesis, dice que Dios reposó el séptimo día. En ninguna parte dice que Dios le mandó a Adán y Eva que reposaran el séptimo día. Y por lo tanto, estos teólogos dicen, como Dios no le mandó al hombre que guardara el sábado, pues el sábado llegó a ser para el hombre ya más adelante, para Israel. Y no es una institución que se originó en la creación, ese es el argumento que usan. Pero hay una razón muy importante por la cual en Génesis Dios no le mandó al hombre, a Adán y Eva, nuestros primeros padres, que guardaran ese primer sábado. Hay una razón teológica por la cual Dios no le dijo a Adán y Eva, y está registrado allí en Génesis, guarden el sábado como día de reposo, reposen el sábado. Dios no le dijo al hombre que hiciera eso, y hay una razón muy importante. Y tiene que ver con la pregunta, ¿cuándo fue que Dios santificó el sábado? Si nosotros contestamos esa pregunta, vamos a saber por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Saben que por 25 años de mi ministerio, yo había creído que Dios había trabajado 6 días, y cuando estaba comenzando el séptimo día, Dios le dijo a Adán y Eva, mire, ahora este día va a ser santo, guárdenlo. Es decir, yo pensaba que Dios había santificado el sábado cuando el sábado comenzaba. Pero luego comencé a leer más cuidadosamente el relato de Génesis y descubrí algo muy interesante. Y es que Dios no santificó el sábado, sino hasta que el sábado terminó. El sábado llegó a ser santo cuando el sábado terminó. Y ustedes dicen, ¿qué evidencia bíblica hay de eso? Le voy a leer de la Biblia y después del Espíritu de Profecía. Vamos otra vez a leer Génesis 2, 2 y 3. Y posiblemente algunos están pensando, bueno, el pastor Bora ya está presentando herejías aquí. Vamos a ver algo tremendo ahora, hermanos y hermanas. Así que no se distraigan. Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Ahora escuchen bien. Lo santificó, ¿por qué? Lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuándo santificó Dios el sábado? Lo santificó porque reposó. Es decir, reposó primero y luego ¿qué? Luego lo santificó. Vamos a Éxodo 20:11 otra vez. Ahí también está la idea. Tenemos que leer la Biblia con cuidado, porque hay detallitos. Si somos superficiales, vamos a no ver estos detallitos tan importantes. Éxodo 20 y el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, ¿qué? Por tanto, dice aquí, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuándo bendijo Dios y santificó el sábado? Después de reposar. Dios reposó y luego dijo, este día ahora es santo y tiene mi bendición. Escuchen bien. ¿Saben qué hace que el sábado sea santo? El reposo de Dios hace que el sábado sea santo. Cada minuto que Dios reposó el sábado, ese minuto llegó a ser santo. Cada hora que Dios reposó, esa hora llegó a ser santa. Porque el reposo de Dios es lo que hace que el sábado sea santo. Y cuando Dios había reposado el último instante del día sábado, Dios dijo, ahora todo el día sábado es santo, por mi reposo. Ahora vamos a ver por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado, ese primer sábado. No me entiendan mal, sí le mandó a guardar el sábado, pero no ese. No se distraigan. Yo pregunto algo. ¿Podía Dios haberle dado el sábado al hombre antes de hacerlo?
Ustedes no están conmigo. ¿O sería que Dios tenía primero que hacer el sábado y luego dárselo al hombre? ¿Tuvo Dios que crear este mundo y luego se lo entregó al hombre? ¿O le dio el mundo antes de crearlo? No. Ok, ahora sí. Dios creó todo y luego se lo ¿qué? Se lo dio al hombre. Dios primero tuvo que crear el sábado para luego dárselo al hombre. Es más, Dios tuvo que crear la semana para dársela al hombre. Pero la semana no estuvo completa hasta que Dios hubiese reposado todo el séptimo día. Ahora escuchen bien. Dios no podría haberle dicho a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Dios no podría haber dicho, guarden como santo este día. ¿Por qué razón? Porque el día no fue santo sino hasta que terminó. ¿Sí me están siguiendo lo que estoy diciendo? Además, ahora déjenme leerles esta cita de Patriarcas y Profetas, página 28. El Espíritu de Profecía, la hermana White siempre captó estas cosas. La gente critica mucho a la hermana White, aún en la iglesia. ¿Saben? Hay dos clases de personas que critican el Espíritu de Profecía. Uno, los que no la leen. Y dos, los que la leen con el propósito de criticar. Pero si usted la lee con una mente abierta, usted se va a quedar con la boca abierta de cómo esta mujer con 2 años y medio de educación primaria tenía una profundidad teológica que deja a los PhD en el polvo. Escribió: después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Cómo? Después de santificar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser día de descanso para el hombre? No cuando comenzó, sino cuando ¿qué? Cuando terminó. Ahora, el cuarto mandamiento dice, Dios dice, trabaja 6 y reposa el séptimo, porque yo trabajé 6 y reposé el séptimo. Dios está diciendo, sigue mi ejemplo, pero el hombre no podría haber guardado ese primer sábado siguiendo el ejemplo de Dios, porque Dios primero tenía que dar el ejemplo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dice la sierva del Señor, por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo fue que Dios le dio el día a Adán como día de descanso? Dice, por haber reposado en el sábado, Dios lo bendijo y lo santificó, es decir, lo apartó para el hombre, se lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. En otra cita, esa se encuentra en Deseado de todas las gentes, página 248, en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 244, dice, Dios bendijo y santificó el séptimo porque había descansado en él. Nuevamente, Dios bendijo y santificó el séptimo día porque había descansado en él de toda su maravillosa obra de la creación. El sábado fue hecho para el hombre, y fíjese que fue hecho para el hombre, pero tiene que hacerlo primero antes de podérselo dar. El sábado fue hecho para el hombre, dice ella, y Dios quiere que en ese día dejemos de lado nuestro trabajo, así como Él descansó después de trabajar 6 días en la creación. Ahora les voy a explicar constante y sonante porque Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. El mandato era que guardaran el siguiente sábado y todos los sábados después de ese. Y ustedes dicen, ¿cómo es esto? Déjenme explicarlo. Dios dice, trabajen 6 y reposen el séptimo, porque yo trabajé 6 y reposé el séptimo. Adán y Eva no pueden haber obedecido el cuarto mandamiento el primer sábado, porque no habían trabajado 6. ¿Me están entendiendo?
Dios dice, yo trabajé 6 y reposé el séptimo. Ahora dice, tú trabajas 6 y reposé el séptimo. Pero Adán y Eva no habían trabajado 6. Así que Dios está diciendo, mire, yo trabajé 6 y reposé el séptimo día, y de esa manera hice el sábado para el hombre. Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre, en Marcos 2:27. Entonces Jesús dice ahora, Adán y Eva, mire, mañana ustedes van a empezar a trabajar 6, y entonces después de trabajar 6, el próximo sábado ustedes van a reposar como me vieron reposar a mí. Qué clara es la Biblia y qué sencilla la Biblia. Vamos a Isaías 66, 22 y 23. Isaías 66 y el versículo 22 y el versículo 23. Esto está hablando de lo que va a pasar después que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Yo pregunto, ¿cuál era el día de reposo en el libro de Génesis, en la creación? ¿Cuál era el sábado en el cuarto mandamiento de la ley de Dios? ¿Qué día guardó Jesús? ¿Qué día guardaron los apóstoles según el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué día se va a guardar cuando vivamos en la tierra nueva? Pero mientras tanto es el domingo. Ustedes se ríen porque saben que es ilógico. La Biblia dice que el cuerno pequeño iba a pensar cambiar la ley. La Iglesia Católica dice, nosotros la cambiamos. Y los protestantes le han seguido el ejemplo. Ahí tenemos las 2 bestias de Apocalipsis 13. De eso vamos a hablar mañana en la mañana. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Qué va a hacer Dios entonces? Va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Recuerdan que en Apocalipsis dice la misma expresión? Apocalipsis capítulo 22. Dice, vi cielos nuevos y tierra nueva. Esto está hablando de lo mismo que Apocalipsis. Y luego dice, en el versículo 23, como Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, como hizo en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como va a hacerlo de nuevo, porque durante los 1000 años, la segunda venida, las plagas van a destruir el planeta. Dios tiene que hacerlo de nuevo. Dice en el versículo 23, y de mes en mes. Vamos a ir a la presencia de Dios de mes en mes. ¿Por qué vamos a ir de mes en mes? Porque en la ciudad hay un arbolito que produce su fruto cada mes. Vamos a ir a comer del árbol de la vida cada mes. Apocalipsis 22, 2. Pero no solo mensualmente. Porque sigue diciendo, y de mes en mes. Y de domingo en domingo. Me falló la vista otra vez. Y de sábado en sábado vendrán todos ¿a qué? A adorar delante de mí, dijo Jehová. Dios va a hacer una nueva creación y vendremos a adorar a Dios, y la señal será ¿qué? El sábado, lo mismo que al comienzo. Ahora aquí viene algo espectacular. Cuando Dios creó originalmente este mundo, Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. El primer día estaban Adán y Eva por ahí. El segundo, el tercero, el cuarto, quinto, el sexto. Adán vio a Dios crearlo a él. No, Dios lo creó y de repente, ¿de dónde vine yo? ¿Y saben lo que es interesante? Dios durmió a Adán y ni siquiera vio la creación de Eva. ¿Cómo podía saber el hombre que Dios era el creador? Por fe. Porque Dios les dijo, yo soy el creador de ustedes. Y les dijo, guarden el sábado en reconocimiento de mí como su creador. Trabajen 6 y reposen el séptimo, porque yo soy el creador.
Pero aquí viene lo maravilloso. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva? Yo pensaba por mucho tiempo que Dios lo iba a hacer instantáneamente. Dice, sea todo. Y ahí está todo. Pero luego me puse a leer con más detalle la Escritura y me di cuenta de algo muy interesante. Vamos a ir a adorar delante de Dios cada ¿qué? Séptimo día. Y usted no puede ir el séptimo día al menos que haya tenido los primeros 6. ¿Me están entendiendo? Ahora fíjense, esto es lo maravilloso. Al principio, cuando Dios creó todo, el hombre no lo vio. Pero cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, el pueblo de Dios estará vivito y viéndolo. Imagínense, Dios, sea la luz, porque el planeta va a quedar en tinieblas durante los 1000 años. Y Dios va a reubicar el sol. Porque dice Mateo 24 que el sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. No serán destruidos, pero serán movidos. Y Dios tiene que tomar el sol y la luna y las estrellas y volverlas a poner otra vez en su lugar. Así que Dios, sea la luz. Estamos viéndolo. Sea el firmamento. Produzca la tierra. Toda la vegetación se quemó en la 4ª plaga, antes de la segunda venida. Produzca la tierra árboles y hierba y flores fragantes, árboles llenos de fruto. Y ahí estamos de repente el invernadero. Y luego Dios dice, ocupen sus lugares el sol, la luna y las estrellas. Y ahí estamos viendo, vienen todos los objetos y van exactamente donde deben estar. Y luego Dios dice, sean llenas los cielos de aves, porque en Jeremías 4 dice que las aves se fueron, es decir, fueron destruidas. Y produzcan las aguas, los peces, dice en Apocalipsis 16, que los peces mueren en las plagas. Y ahora Dios hace aves y peces y estamos ahí viendo este zoológico que Dios crea. Y luego Dios va a decir, produzca la tierra animales terrestres. Y vamos a ver todas las diferentes clases de animales que aparecen de la tierra. Y entonces Dios va a decir, ¿les gusta lo que hice? Señor, qué maravilloso. Y Dios va a decir, vamos a descansar este día y a observar lo que yo hice. Y lo vamos a hacer perpetuamente para que no olviden de dónde vino todo esto. ¿Están entendiendo lo que significa el sábado? El sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Vamos a Éxodo 31, 16 y 17. Ustedes no creían que ya yo había terminado, ¿verdad? Éxodo 31, 16 y 17. Y le voy a mostrar cómo los teólogos no adventistas usan mal estos 2 versículos que vamos a leer ahora. Tratan de conseguir cualquier versículo de la Biblia que pueda defender que el sábado era para los judíos y que no es para nosotros. Éxodo 31, 16 dice, guardarán pues el sábado los hijos de Israel. Y entonces dicen, ahí dice que guardarán el sábado los hijos de Israel. Eso no dice que tenemos que guardarlo nosotros. Yo pregunto, ¿dice ahí que solo debían guardarlo exclusivamente Israel? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿A quiénes se aplican los 10 mandamientos? El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ese es solo para los judíos. El mandamiento, no hagas imagen ni te inclines ante las imágenes, esa era solo para los judíos, porque Dios le dio todos los 10 mandamientos a los judíos. El mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ese era solo para los judíos, porque Dios se lo dio a los judíos. El mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ya no tenemos que honrar padre y madre, eso era para los judíos. El mandamiento, no matarás, solo para los judíos. El mandamiento, no cometerás adulterio, solo para los judíos. El mandamiento, no hurtarás, solo para los judíos. El mandamiento, no hablarás falso testimonio, solo para los judíos. El mandamiento, no codiciarás, solo para los judíos. ¿Qué me dicen?
¿Esos mandamientos eran solo para los judíos? Ah, pero el sábado sí. ¿Están entendiendo la ridiculez de ese argumento? Sí, el sábado dice aquí que era señal entre Dios e Israel, porque en esa época Israel era su pueblo. Pero no significa que no era la señal también para la iglesia. Dios le dio los 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos a los judíos, pero no era exclusivamente para los judíos. Dios le mandó a Israel que guardara el sábado, pero no exclusivamente debían guardar los judíos el sábado. El sábado trasciende a los judíos, porque la razón de guardar el sábado es la creación. Entonces Dios solamente creó a los judíos. Solo los judíos necesitan recordar la creación. Ridícula esa idea. La Biblia dice que el sábado fue hecho para el hombre. La palabra es antropos. Muchas versiones traducen el sábado fue hecho para la humanidad. Y aún en el Antiguo Testamento el sábado era para los judíos y para los gentiles. Porque en Isaías 56 dice que los eunucos y los que no eran de Israel también debían guardar el sábado. La Biblia nos dice que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. La señal de su pueblo santo, que Él ha apartado para sí mismo. Vayan conmigo al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, el capítulo 20, el versículo 12 y el versículo 20. Ezequiel, el capítulo 20 y el versículo 12 y el versículo 20. El sábado es la señal entre Dios y su pueblo. La señal de santidad, la señal de que Él es el verdadero, de que nosotros servimos al verdadero Dios. Dice, y les di también mis sábados, para que fuesen, ¿por qué? Por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Es santo sábado, y el sábado es la señal de que Dios nos santifica. Versículo 20. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es la señal de que Jehová es nuestro Dios? El santo, la observancia del recordativo, la observancia del santo sábado del Señor. Ahora necesitamos ir, para terminar, al libro de Apocalipsis. Apocalipsis menciona 3 ángeles que van a descender del cielo y van a dar un último mensaje al planeta Tierra. Y ustedes pueden darse cuenta que eso es así, porque cuando termina el mensaje del tercer ángel, Cristo está sentado en una nube y viene con la hoz para cosechar la tierra. Así que después del mensaje del tercer ángel viene la cosecha. Esos 3 mensajes no es que debemos esperar que ver 3 ángeles volando en medio del cielo. Esos ángeles representan el mensaje que debe impartir el pueblo de Dios al mundo. La palabra ángel significa mensajero. Es decir, nosotros somos los que tenemos que proclamar los 3 mensajes. No es que un ángel se va a aparecer, está hablando en lenguaje simbólico. Los ángeles obran a través de nosotros para proclamar el mensaje. Y quiero que notemos el mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14, 6 y 7. Aquí viene el contraste con el cual introdujimos el tema esta noche. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora escuchen esto, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es el último mensaje que da Dios al planeta Tierra? De que nosotros adoremos ¿a quién? Al Creador. ¿De dónde viene ese lenguaje de adorar al Creador? Viene del 4º mandamiento y del libro de Génesis. El mensaje del primer ángel le dice a todo el mundo, fíjense que este mensaje ve a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No es un mensaje que va a los judíos.
Va toda nación, tribu, lengua y pueblo, y dice, adora a Dios porque Dios es el creador. ¿Y cuál es la señal? Según hemos visto, el sábado. El mensaje del primer ángel llama a la gente a adorar a Dios como creador y a guardar su santo sábado, la señal conmemorativa. Esa es la señal o es el sello de Dios. Pero hay otro poder en el libro de Apocalipsis. Ahora tenemos que mirar el mensaje del tercer ángel, que es lo contrario al mensaje del primer ángel. Hay otro personaje que también exige adoración. ¿Quién es el otro personaje que exige adoración? Oh, la bestia. Vamos a leerlo. Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe ¿qué? Ah, la bestia también tiene su ¿qué? ¿Cuál es la marca de Dios? ¿Y la bestia también tiene marca? ¿Y exige adoración? ¿Es el verdadero o el falso? El falso. ¿Ve? Es la falsificación de Dios. ¿Y quién es la bestia según hemos identificado? ¿Quién es ya estudiamos la bestia. ¿Quién es la bestia? ¿El cuerno pequeño? El papado. ¿Y qué profesa haber hecho el papado? Haber cambiado la ley de Dios del sábado al domingo. Entonces, ¿quién es la bestia que va a exigir adoración, homenaje? El papado. ¿Y qué es lo que va a imponer? Su señal. Ahora, si el sábado es la señal de Dios, la señal de la bestia también tiene que ser un día contrario. ¿Sí o no? Tú no puedes decir la señal o el sello de Dios es el sábado, pero la señal de la bestia es otra cosa. El conflicto final, mis queridos hermanos y hermanas, apreciadas visitas, va a ser entre si usted honra al Creador y lo adora a Él, guardando su sábado, o si usted sigue a la bestia y le rinde homenaje a Él y recibe su señal, que es la observancia del domingo. Y fíjese que Dios da una advertencia tremenda. Hoy en día a la gente no le gusta sino decir que Dios es un caramelo. Ay, sí, Dios es puro amor. Y nada de justicia, ¿no? El amor se ha tragado la justicia de Dios. Y por eso ya no hay respeto para con Dios, pues entonces, ya yo puedo seguir pecando y Dios me ama y me va a salvar igual. La Biblia no dice eso. La Biblia dice: bienaventurados que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Otra vez el mensaje del tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también. Ahora viene el resultado: si usted adora a la bestia, usted recibe su señal, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Cuán serio es este asunto que hemos estudiado esta noche? Ahora entiéndame bien. La mayoría del mundo desconoce lo que hemos estudiado esta noche. Por eso yo soy predicador. Por eso he aceptado el llamado del Señor para predicar. Pues yo quiero que el mundo sepa esto. Porque la herida de la bestia se está sanando rápidamente. Y todo el mundo se está maravillando. Todo el mundo, ay, pero mire, qué maravilloso, Francisco I, esta iglesia que habla de los pobres y el cambio climático y la importancia de la familia y todo. Y todos los reyes de la tierra dicen, le dan aplauso y dicen, qué maravilloso. Todo el mundo está engañado. Y todo el mundo cree que el domingo, porque el Papa ha dicho el domingo ese es el día. Hay que cerrar los negocios el domingo para que la gente pueda descansar, es lo que está diciendo. En Argentina ya está sucediendo, en diferentes países.
En Europa se está hablando ya de cerrar los negocios el domingo porque se necesita un día de descanso. El problema es que es el día equivocado. ¿Ustedes creen que Dios dice, bueno, denme un día y no importa cuál sea? Óigame, cuando Dios habla, Él habla en serio. Cuando Dios dice sábado, Él quiere decir sábado. Cuando Dios dice séptimo, Él quiere decir séptimo. Ahora, no quiero que ustedes entiendan que el sábado es una obligación. Ay, yo voy a guardar el sábado para que no caiga sobre mí la ira de Dios. Eso no es el motivo de guardar el sábado. Por eso lo guardaban los fariseos. Los fariseos lo guardaban porque ellos decían, bueno, si no guardamos el sábado, Dios nos corcha. Hace tiempo no usaba esa palabra. Nunca el temor es el motivo de obedecer a Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ustedes no creen que es un gozo? Tomar 20, y la razón por la cual dije feliz sábado es porque el sábado comienza cuando se pone el sol el viernes. Ese es otro cambio que ha hecho el mundo. El mundo dice que el día comienza a medianoche. La Biblia dice que el día comienza cuando se oculta el sol. Es decir, ahorita mismo, esta es la parte oscura del sábado y mañana es la parte clara del sábado. Porque viene la noche, y la tarde y la mañana después. El sábado comenzó cuando se ocultó el sol, hoy el viernes. Esa es la parte oscura y mañana cuando amanece es la parte clara. Y mañana cuando se pone el sol en la tarde ya va a ser domingo en la noche. Pero ¿qué ha hecho el mundo? El mundo dice medianoche porque el diablo no quiere que la gente guarde el sábado. Cambia el calendario y cambia la hora cuando comienza el sábado y el diablo hace todas estas cosas porque él odia el sábado, porque el sábado nos recuerda el enemigo número uno de él, que es Dios. Nosotros debemos guardar el sábado porque es un deleite. Y yo les digo, cuando llegue el viernes en la tarde y se va a poner el sol, yo digo, gloria al Señor. Ya no tengo que ir a la oficina. Ya no tengo que ir a hacer compras. Ya el televisor queda apagado todo el día. Puedo ir a la iglesia para encontrarme con mis hermanos y mis hermanas. Ya no salgo a jugar deportes ni a ver un partido de Colombia el sábado. Porque es que mi enfoque el sábado es solamente en la grandeza de Dios. Mi gran creador. Y Jesús, mi gran redentor. Ay, Señor, yo quiero reposar todo el día contigo. Así debemos ver el sábado. Y si para mí estar en el centro comercial o viendo televisión o trabajando el sábado, en vez de estar pasando el sábado con mi querido Señor Jesús, hay un problema con mi relación con Él. Si yo amo a Jesús, voy a querer pasar todo el día con Él. Ese es el significado del sábado. Ahora quiero hacer un llamado. ¿Les quedó claro lo que estudiamos esta noche? Amén. Tenemos muchas personas que no conocían esto. Posiblemente pertenecen a alguna iglesia, posiblemente no van a ninguna iglesia y no sabían nada de esto, no lo entendían. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los que están presentes aquí, que no conocían esto, que ahora entienden la tremenda importancia del sábado como la señal entre Dios y su pueblo, en contraste con la marca de la bestia, quieren decirle al Señor Jesús, yo quiero ser obediente a tu mandato. Yo escojo esta noche guardar tu santo día. ¿Quiere levantar la mano? Amén. Póngase de pie. Estoy hablando ahora con los que no conocían esto, no con los que han estado guardando el sábado por mucho tiempo. Estoy hablando con aquellas personas que desconocían esto, que van a decirle al Señor Jesús, si yo escojo guardar el santo sábado del Señor. Póngase de pie. Yo quiero orar por ustedes esta noche. Escuchen bien, no va a ser fácil. Porque yo sé que ustedes están pensando, pero yo trabajo el sábado. ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué van a decir los amigos? Nada de eso importa. Lo que importa es ser obediente a Dios. Yo sé que hay otros aquí esta noche. Estos son solamente unos poquitos. No tengan vergüenza de ponerse de pie. En unos pocos instantes voy a orar por este grupo.
hay alguien que en estos pocos segundos más de este llamado quiere decirle: sí, Señor Jesús, yo también quiero encomendar mi vida a ti, quiero ser obediente a tu palabra. ¿Alguien más? Este es el momento. Nunca es tarde. Bien, gloria a Dios por este hermoso grupo que ha escuchado la voz del Señor. En estos momentos quiero pedirles que por favor inclinen sus rostros reverentemente y vamos a orar, y entonces vamos a tener nuestro bautismo. Padre Celestial, gracias te damos por el mensaje claro de tu palabra. Gracias porque nos has dado tu santo sábado, glorioso día de reposo, para que podamos tener una relación contigo durante todo el día. Te doy gracias por estas personas que han respondido a tu llamado. Te ruego, Señor, que esta decisión que han tomado hoy pueda ser una experiencia de gozo, de paz y de felicidad para ellos. Yo sé que probablemente algunos de ellos tienen una situación con el trabajo, tienen una situación tal vez con la familia, familiares, otros obstáculos que podría impedir que guarden el sábado, por lo menos así lo pensarán. Pero dale la seguridad de que tú vas a intervenir y vas a hacer posible que ellos guarden tu santo sábado. Te damos gracias, Señor, por escuchar esta oración, pues te la imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.